Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo para todos ustedes que nosotros somos, como dijera el único bendito Premio Nobel de Literatura, el señor Paz, que pareciera que hizo la guerra. Bueno, ya son otros temas, vamos a abordar aquí, o vamos a intentar hacer de forma respetable una tarea de mi maestra Miriam de géneros icónicos, géneros clásicos literarios. Y bueno, decía en una clase en línea, venga al tema, porque la modernidad y la internet y la inteligencia artificial y todo lo que está aquí presente en el día de hoy, 2025, mayo, perdón, pues ya estamos inmersos en el futuro, o que se pensaba futuro. Nos compartía una, nos compartía una experiencia de una colega que decía que se pensaba antes que la inteligencia artificial iba a hacer las cosas manuales o domésticas, válgase la expresión, para que uno se concentrara en lo vivo, y resulta que es al revés. Esto ya lo había escuchado de otro profesor, por ahí anda la sentencia en las redes, en el aire, y pues resuena porque es verdad. Y yo le argumentaba, le opinaba que debemos hacer una guerra contra la inteligencia artificial, porque si no nos va a comer. Si no hay una oposición que esté frente a esto, pues nos va a comer y vamos a terminar como estos ejemplos, estas sentencias que ya se advierten. Vamos a terminar haciendo nosotros lo manual, lo físico, y lo creativo se va a quedar en la inteligencia artificial. Y hablando de inteligencia artificial, vamos a hablar de 1984. Yo decía, esta novela de George Orwell, yo le decía a mi profesora, hay que hacerle guerra, porque ella decía, no, pues no le puedo hacer la guerra, pero yo dije, sí, hay que hacerle guerra, porque debe haber un contrapeso, una oposición. Y viene a colación la novela de Orwell, y dice en su novela 1984, la guerra es la paz. Una forma irónica, satírica, del sistema hacia la sociedad en turno, ¿no? Esta novela futurista que prevé una situación caótica y decadente para la población. Esta es la idea principal que vamos a manejar, y no queda otra cosa que repetir esa frase trillada que dice: la realidad, o más bien, una vez más la ciencia ficción supera la realidad. O al contrario, la realidad supera la ficción. Sí, 2025, mayo. 7 de mayo, la realidad nuevamente ha superado la ficción. George Orwell, muchas felicidades. Ya sobrepasamos lo que imaginabas, lo que preveías. Estamos en la habitación 101 y estamos siendo torturados. También una sentencia, no quiero equivocarme, creo que es de Einstein, que dice: va a llegar el tiempo en el que esté prohibido pensar porque va a ofender a los idiotas. Respetuosamente, puesto que también dijo Schopenhauer, el hombre tiene derecho a la estupidez. Entonces, una cosa ha contemplado, ha tolerado a la otra, y por eso estamos en estos tiempos. Y vamos a seguir en un tiempo decadente porque hay una evolución, una revolución y una involución. Estamos en los tiempos de involución, en que la ideología, el pensamiento, las teorías,
las ideas están en involución, estar pensando, creando, progresando ideológicamente, pues estamos, como se plantea en 1984, en esta novela maravillosa futurista en el que Orwell nos dice que hay un diccionario anual donde, como en la vida real, ¿no? Nosotros que somos hablantes hispanos, que pues tenemos esa referencia o somos dependientes de la Real Academia Española, estamos inmersos en la actualización de la Academia Española nueva, agregando nuevas aforismos, nuevas tecnicismos, palabras, etcétera, ¿no? Ampliando la lengua española. Y en la novela de Orwell, pues también hay un diccionario donde en vez de progresar, involucionan. Es decir, cada vez se reduce menos el lenguaje se va reduciendo. Y lo vemos en el hoy, ¿no? En la vida cotidiana, en este presente, donde en las redes sociales, en el mismo hablar cotidiano, en vez de hablar en conceptos, en palabras que maldichamente se han tachado de rebuscadas, no creo que sean palabras o términos rebuscados, son términos que deben usarse, son términos muy necesarios para ser específicos en la idea, en el sentimiento, en lo que se quiere decir. Y si vamos discriminando estos términos mal llamados rebuscados, pues entonces nos vamos limitando en lo que queremos dar a expresar, en la expresión, en el sentimiento que queremos expresar. Entonces nos vamos limitando, nos vamos reduciendo. Esa es la realidad. Y lo plantea bien Orwell en su novela, que el diccionario se va reduciendo y va eliminando palabras. Y en vez de ampliar el significado de las palabras, las va haciendo más pequeñas, las va reduciendo. Hay hoy en TikTok, en redes sociales, porque TikTok es una maravilla, muchos lo juzgan, pero ahí está todo. ¿Qué es TikTok? Es la televisión. La televisión es TikTok. Muchos juzgaban a la televisión como en nuestro país, en nuestro México contemporáneo, en nuestro México reciente, Telerisa, ¿no? Que te estupidiza, pero en realidad en Televisa en los años 80, 90 pasaban programas culturales excepcionales, donde había debate del boom latinoamericano, aparecían grandes exponentes de la literatura. Hablamos al principio de Octavio Paz, que pues, de alguna forma pues, estaba apoyado o él se sentía cobijado por el régimen político de aquel entonces del PRI y juzgaba a aquel peruano, premio Nobel de Literatura, bien habido pensador que después pues, le ganó lo que le haya ganado. Recientemente fallecido, el señor Vargas Llosa decía que México es la dictadura perfecta y no se equivocó en ese momento. No le cayó en gracia a Paz, puesto que tenía que defender el movimiento de la dictadura perfecta, ¿no? Y él para Vargas Llosa que México es la dictadura perfecta. Y sí, tenía toda la razón, porque decía, es la simulación perfecta de un régimen totalitario en el que no solo es cuadrado, sino que es abierto y recluta a los pensadores para que lo critiquen, ¿no? En este caso Paz y los intelectuales, pero les da cierto margen para que jueguen con. Y eso le da credibilidad al movimiento priista, lo que después otros líderes políticos llamaron el PRIAN, que no quiero aquí estar manejando una cuestión de pues de polémica política, ¿no? Creo que
como dijo este líder, aún falta que la historia nos juzgue a ustedes y a mí. En aquel 2005, pero bueno, no quiero hacer más referencias puesto que me van a tachar de color. Pero dijera aquella hermosa sentencia de Aristóteles, si no me equivoco, que decía, no comparto, pero cito a Voltaire: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Y decía Aristóteles: silencio. Decía Aristóteles: es mi amigo Platón, pero más la razón. Entonces, no, sin colores, sin preferencias, sin ideologías, quiero decir que pues la historia contemporánea, viva, la historia al rojo vivo de nuestro México, porque soy mexicano y desde esa perspectiva pues hablo y critico y lanzo todo lo que tenga que ser dicho. Perdón, estamos continuando. Lamentablemente se pausó el video, no sé en qué momento nos quedamos, es sumamente lamentable. Voy a regresar en la memoria. Esto puede ser divertido, puede ser creativo. Voy a calcular desde dónde ya no se escuchó. Hubo un silencio incómodo. Si ya lo repetí, pues entonces sí se grabó, y si no, pues no nos perdimos de nada. Decía yo que George Orwell es un autor excepcional, creativo, en el que declara los males de su tiempo, ¿no? Que muchos otros personajes, pienso yo, lo han hecho, ¿no? Desde otras trincheras, desde otras manifestaciones artísticas o revolucionarias. Decía yo que George Orwell, pues cabe mencionar, decía, es inglés y trabajó en la BBC de Londres, periodista, se enlistó en el ejército inglés en su época, pero después ejerció el periodismo, trabajó en la BBC de Londres y tuvo una sentencia maravillosa que decía: decir la verdad es un acto revolucionario. Y no puedo estar más de acuerdo. Creo que él es un revolucionario porque sentenció, sino que manifiesto. Hizo una demanda histórica y futurista, puesto que a coincidencia, pues su novela es futurista, ¿no? Hoy, pues la realidad siempre se va a comer al futuro, la realidad siempre se come a la ficción. Inmersos en esta situación, dijera José Emilio Pacheco, en estas circunstancias, me parece muy valiosa 1984 por su final, porque no termina la novela, sino deja puntos suspensivos. Los eruditos del estudio de la literatura, mi maestra Miriam podrá decir, es un final abierto. Podrá no estar de acuerdo, pero para mí ella me pidió una síntesis, una opinión, una hipnosis original y desde mi perspectiva creo que es un final abierto porque el personaje es traicionado por el mismo sistema. Él confía en un grupo selecto que son los revolucionarios y de repente toman que no son, que son parte del sistema. O sea, es una simulación. En su novela hay una simulación de los que son revolucionarios. Él se une a ellos, es una emboscada, lo capturan, lo llevan a un cuarto de tortura, que es en la novela llamado 101, y pues lo condicionan, ¿no? Tú estás mal, debes de entender que el gran hermano, pues es tu Dios, ¿no? Por resumirlo de esta forma. Entonces se constitucionaliza este individuo, nuestro protagonista de la novela,
y pues no queda más de él. Su razonamiento muere, su revolucionario pensamiento muere y se vuelve un hombre. Bueno, no creo que eso sea un hombre, porque un hombre para mí es la máxima de todo. Creo que cualquier individuo, hombre o mujer, porque hombre pues es el significante de la especie humana, ¿no? Que también debería ser mujer. Mujer es el significante o la máxima de la especie humana, ¿no? Hombre o mujer es un género, pero bueno, decir hombre o decir mujer para mí es la máxima, ¿no? Es a lo que debe aspirar cualquier individuo, sin importar su género o preferencias. O bueno, hablaba de Nietzsche, para mí ser hombre es ser mujer, en la amplitud del término de la palabra es ser el superhombre, en este concepto, ¿no? Entonces, este fenómeno, esta situación del personaje, nuestro protagonista, pues lo constitucionalizan o lo institucionalizan y empieza a adorar al gran hermano, ¿no? Como toda la sociedad en la novela. Y por eso es un final abierto, porque deja la posibilidad o nos dice, ¿sabes qué? Esta es mi realidad, tengo mi protagonista que no puede con la lucha revolucionaria, porque esta es una novela que describe la realidad o juzga o critica, y si hubiera vencido, pues la realidad sería otra, ¿no? Ya sería la utopía. Al no ser así, al encontrarnos con ese futuro que prevé Orwell, pues entonces estamos inmersos en la novela de Orwell, ¿no? Venció uno, pero deben nacer más hombres que puedan liberar del régimen, de la esclavitud, porque la esclavitud antes era el trabajo. Tal vez ahora la esclavitud es el pensamiento, no tener acceso a. Tal vez, no tal vez, lo ha dicho bien Orwell. Decir la verdad es un acto revolucionario. No decirla hoy o censurarse la verdad, pues es estar en el régimen de estos tiempos. Por eso para mí es un final abierto en el que inspira, a mí me ha inspirado a ir por esa revolución. Donde el pensamiento tenga el protagonismo, tenga la batuta, la ideología de las cosas importantes. Decía George Orwell, la libertad es hacer lo que se tiene que hacer. Y eso es un contradictorio, porque eso es la esclavitud. Pero la libertad es eso. La libertad es hacer lo correcto. Está mal, pero está bien. Son cosas complejas, pero no podemos llegar a esto estando con TikTok. Y no lo juzgo, porque en TikTok hay cosas maravillosas. Yo que adoro a Jacobo Greenberg, a estas ideas ancestrales, occidentales, orientales. Realmente hay gran, valiosa información maravillosa ahí, pero también hay mucha comida chatarra. Como lo había en la televisión de Telerisa en los años 90. Solamente hay una evolución o un cambio de disfraces, pero seguimos en el mismo ring, en la misma batalla. Y por eso yo apelaba a que sí debemos hacer guerra, porque debe haber una oposición. Y hay que hacer guerra. Hay que estar en contra de lo que no debe ser. Es una invitación a mi maestra y a mis colegas, a mis compañeros, a mis hermanos, a formar parte de esta resistencia, como dijera, ya saben quién, sin romper ningún vidrio. Júzguenme de que yo estoy casado o idiotizado de esta ideología, pero pues para mí es un hombre. Hay que sacar lo bueno de cada quien, y para mí es el líder
de estos tiempos más influyente y poderoso. Hasta aquí esta reseña que mi maestra dijo que debería durar 2 minutos. Pues son 20 minutos, casi igual, ¿no? Porque el cero no vale. Que crezcan y se diluyan nuestras pobres dudas. Eso es. Proyecto Places.